Bueno, pues continuamos con el estudio de la carta a los romanos y ya estamos, como ya vimos, en el capítulo 24. ¿Y qué vamos a hacer con este capítulo 24? Lo vamos a estudiar de la manera que estudiamos el capítulo 12 y capítulo 13. Pero antes, hermano, yo quisiera recordarles, y yo sé que lo saben, pero a veces, porque estamos estudiando esta carta a los romanos de manera semanal, se nos olvida. Pero quiero recordarles que esta carta Pablo la escribió a la iglesia que estaba en Roma hace más de 2000 años o aproximadamente 2000 años. Y como es obvio, ¿verdad? Esta carta se debe leer como cualquier otra carta, como cualquier simple carta. Y la pregunta es, ¿cómo se lee una carta? Bueno, pues lógico, ¿verdad? De arriba hacia abajo, de una manera continua y sin interrupciones. Es decir, el contenido de cualquier carta siempre está compuesto por oraciones, por párrafos que tienen el objetivo de presentarnos la información que nos quiere transmitir el escritor de la carta. Y para que la carta se pueda entender claramente, el escritor escribe las oraciones, escribe los párrafos de forma secuencial. Es decir, desde el principio hasta el final de la carta, el escritor mantiene de manera ordenada el flujo de pensamiento que está transmitiendo, con el propósito de que en ningún momento se pueda perder la lógica ni la coherencia de la carta. O sea, no importa lo extensa que sea la carta, no importa lo extenso que sean las oraciones y los párrafos, la carta siempre tiene el objetivo de informarle al lector el asunto que el escritor quiere transmitir. Y por ello, siempre que se lee una carta, hermanos, los lectores deben de conservar la continuidad en todo momento de ese pensamiento, de toda esa información que el escritor nos está brindando en la carta. Por ejemplo, si usted recibe una carta manuscrita de 10 páginas de su cónyuge, que su cónyuge ha estado fuera del país por varios meses, usted cuando recibe esa carta, usted no lee una página hoy, otra página el día de mañana y así sucesivamente. No, usted lee esa carta de 10 páginas que escribió su cónyuge que no ha visto por mucho tiempo, usted la lee, como dicen, de un solo, de una sentada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted quiere saber todo lo que su cónyuge le escribió. Su cónyuge tuvo que haber escrito ciertas cosas importantes que usted quiere que sepa. Así es que las cartas no se leen, hermano, un día sí, otro día no, o sea, una página, no, se leen de una sola sentada, de una manera continua. ¿Para qué? Para mantener, para retener toda la información, todo el flujo de pensamiento que escribió el autor de esa carta. Bueno, la carta a los romanos se debe leer de la misma forma, porque recuerda, es una carta, no lo veas como un libro de estudio, ¿verdad? Es una carta donde Pablo nos ha expuesto ya a profundidad el tema de la salvación del pecador. Y se ha valido de las escrituras del Antiguo Testamento y ha usado argumentos con el fin de convencer a sus lectores de su exposición. Y Pablo, para poder mantener el flujo ordenado y lógico de sus pensamientos, él, hermano, tuvo que terminar esa carta, o sea, la inició, pero también la terminó. Y esto a nosotros nos debe recordar, hermanos, que debemos de mantener en mente, que debemos de tomar en cuenta que esta carta, que este capítulo es parte de la carta que hemos estado estudiando ya por 41 semanas. Es bien fácil perder de vista que se trata de una carta cuando estamos estudiando esta carta semana a semana, capítulo a capítulo. Así es que el día de hoy vamos a estudiar este capítulo de esta carta y tenemos que tomar en cuenta que Pablo aquí no ha cambiado de tema, que Pablo aquí sigue el flujo de pensamiento que empezó a desarrollar en el capítulo 12. Esto es lo importante de no mantener esa mala costumbre de leer la Biblia un pasaje aquí, otro allá, ya cumplí. No, tenemos que leer la Biblia, cada libro de ellos, cada carta, de manera consecutiva, porque hay un formato secuencial del autor de cada libro, del autor de cada carta. Y Pablo hizo eso. Y nosotros no podemos darnos el lujo de olvidar esto, porque recordemos que Pablo ya está en el último bloque de su carta, ya está dando exhortaciones después de habernos dado toda una teología, un estudio acerca de la salvación del pecador. Pablo ya inició este bloque, esta sección final de su carta, con una serie de exhortaciones. Y yo quiero que recordamos cómo Pablo inicia el capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos,
Por consiguiente, después de haberle dicho todo lo que ya les dije, por consiguiente les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Ahí está la primera exhortación: presenten sus cuerpos en sacrificio, vivan consagrados para Dios, busquen la santidad. Viene una siguiente exhortación: no se conformen a este siglo, más bien transformados. La tercera exhortación: por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como puede ver, Pablo inició esta sección final de su carta exhortando con ruegos a la luz de las misericordias que ya Dios derramó sobre nosotros, a la luz de lo que ya Dios hizo a favor de nosotros, de pura gracia, a que vivamos vidas consagradas a Dios y apartarnos del pecado. Ahora escuche cómo inicia el capítulo 14, el cual vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice Pablo una exhortación más: recibir al débil en la fe. Una exhortación más. A la luz de lo que Dios ya hizo, a la luz de las misericordias que Dios ya derramó sobre ustedes, les pido que reciban al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. Entonces yo no sé si usted puede captar, Pablo no ha cambiado de tema, las exhortaciones siguen. Pablo continúa exhortando, una vez más, digo, porque esto debe de ser el motor que te lleve a obedecer a Dios, no el temor, no el castigo. Eso ya es la última opción. Cuando tú ya no quieres obedecer a Dios por la primera razón principal, entonces sí, vámonos, el temor, teme. Pero el motor principal debe ser esto: tú debes de obedecer a Dios a la luz de lo que Él ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Eso te debe llenar de agradecimiento, y el agradecimiento debe de llevarte a desear voluntariamente y deleitosamente obedecer a Dios. No es a regañadientes, no, es un deleite obedecer a Dios cuando nosotros estamos conscientes de lo que Él ya hizo por nosotros y de que obedecer a Dios es lo mejor para nuestras vidas. Quizás nosotros, porque no le damos muerte a la carne totalmente, estamos como vacilando y nos sentimos mal. Así que, hermanos, Pablo no ha cambiado de tema, él sigue exhortando. Y es como que si Pablo estuviera mostrando a través de todas esas exhortaciones lo que implica presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos y agradables a Dios. Está diciendo: ¿quieren saber qué es esto? ¿Cómo se ve una persona que ofrece su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Bueno, recuerdan las primeras exhortaciones: que nadie tenga un concepto más alto de sí del que deben de tener. Y luego Pablo sigue diciendo, ¿verdad? Ahí que nosotros debemos aceptarnos a todos, porque somos un cuerpo, porque mutuamente nos necesitamos. Por lo tanto, nadie se crea superior. Y como vimos la semana pasada, sométanse a todas las autoridades. Cada vez que tú estás obedeciendo cada mandato que Pablo aquí está exhortando, y cada mandato que él exhorta a través de todas sus cartas, y cada mandato que hay a través de toda la Biblia, tú literalmente para Dios te estás ofreciendo a Él como un sacrificio vivo, o un sacrificio vivo, no como, eres un sacrificio vivo delante de Dios. Entonces Pablo es como si nos estuviera diciendo: ¿saben qué implica presentar sus cuerpos en sacrificio vivo? Bueno, Pablo es como si nos dijera: cada vez que tú obedeces a Dios, cada vez que tú obedeces estas exhortaciones que estoy dando, literalmente tú estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese debe de ser tu culto racional. Eso debe de ser lo más razonable, lo más lógico que debes de hacer después de tanta misericordia que Dios ha derramado sobre ti, después de tanta bendición que Dios te ha dado. Es lo más lógico, no seas un ingrato. Eso es lo más lógico que te debe llevar a obedecer a Dios. Ahora, no olvidemos, hermano, como decía, que no es el temor, no es, hermano, el que si no le obedezco a Dios me manda al cielo, lo que debe de animarnos a vivir para Dios, a vivir para no pecar. Más bien, como ya dije, debe llevarnos lo que Dios hizo por nosotros. Así es que nosotros, los cristianos, los que entendemos la palabra de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios ofrecida por Jesús y ahora imputada en nosotros, en cada creyente, nosotros no nos esforzamos a obedecer cada mandato de Dios con el fin de ganarnos su aceptación y favor. No, más bien obedecemos a Dios precisamente porque ya Dios nos aceptó, porque ya Dios derramó su favor sobre nosotros, y ahora nosotros esas gloriosas verdades y realidades nos llenan de agradecimiento, y por eso queremos servirle a Dios. Ahora, habiendo recordado este asunto tan importante de que tenemos que estudiar esta carta como lo que es una carta, y está regresando de repente a lo que ya vimos
Imagínense 41 semanas, no sé cuántos meses sean, son bastantes. Ya para este entonces, si no somos buenos lectores de la Biblia, no tenemos una buena costumbre de estar leyendo constantemente la Biblia, pues ya habremos olvidado todo eso. Así es que no es, este pastor es bien repetitivo. Hay un propósito por qué hay que repetir cosas que ya hemos visto. Así es que vamos al versículo 1. Dice Pablo, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ok, vamos a detenernos aquí, hermanos, para explicar un poco la problemática que había dentro de la iglesia de Roma. Porque Pablo sabía, estaba consciente de los problemas que habían ahí. Bueno, esta iglesia estaba mayormente conformada por gentiles y la minoría eran judíos. Y habían algunos judíos que se habían convertido al Señor, que continuaban tomando muy en serio las leyes del Antiguo Testamento, las leyes dietéticas, el calendario religioso de los judíos, mientras que los creyentes de trasfondo gentil, que era la mayoría, ya mencioné, no le daban la menor importancia a estas cosas. Y Pablo clasificó ambos grupos como débiles y fuertes. Pablo nos dice que el grupo de los débiles, conformado por los judíos, aquí en este asunto en particular, estaban juzgando, o sea, estaban condenando al grupo de los fuertes, que estaba conformado por los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué los estaban condenando? Porque ellos comían de todo. Comían cerdo, comían carne que sabían que las vendían en los templos paganos, que esas carnes, esos animales eran sacrificados a sus dioses. Y estos hermanos gentiles comían de todo ello, mientras que los judíos, como todavía tenían muy arraigadas todas esas cosas del Antiguo Testamento, ellos no se atrevían a comer esas cosas. Así es que el problema es este, hermanos. Los gentiles comían de todo y los judíos no comían, ellos se abstenían de muchas cosas. Y aparte querían guardar ciertas fiestas del calendario judío y además muchos de ellos también no tomaban vino. Mientras que los fuertes estaban menospreciando a los débiles, o sea, los que comían de todo, todos los débiles estaban condenando a los fuertes, a los que comían de todo. Estaban diciendo, eso no está bien, por lo tanto, el Espíritu Santo quizás decía, no está ahí con ustedes. Así es que podemos nosotros concluir de manera general que Pablo, al final de cuentas, está diciendo que ambos grupos son débiles, y ahorita nos vamos a dar cuenta. O sea, ambos grupos están faltando a la ley del amor. Ambos grupos no estaban presentando sus cuerpos como sacrificios vivos y santos. Pero esta era mayormente la problemática que había dentro de esta iglesia. Y Pablo se va a tomar un capítulo y un poco más para abordar de una manera extensa este problema que había en ambos grupos. Y esto ya de entrada nos enseña que este asunto es muy importante, porque Pablo usó más de un capítulo, hermanos, en esta exhortación. ¿Para qué? Para tratar este problema, que si debemos de comer vegetales o no, que si debemos de guardar las festividades judías, las fiestas, que si debemos de beber vino o no. Bueno, es muy importante tratar este problema de cómo nosotros vamos a manejar estos asuntos, escucha bien, en los cuales Dios no ha ordenado, no ha legislado claramente. O sea, en cosas que no son esenciales, sino secundarias. Son en esas cosas, porque luego hay verdades fundamentales en las cuales esas no puedes decir tú, no, esa es una diferencia de opinión. No, esas son verdades. Como el Evangelio. Aquí no está en juego el Evangelio, que si tú quieres creer que ciertamente solamente en Jesús hay salvación o no, no hay problema. No, solamente en Jesús hay salvación. Eso no es una diferencia de opinión. Esa es una doctrina fundamental. Pablo aquí está hablando de cosas secundarias, de cosas en las cuales Dios de una manera clara no ha legislado. Es de estas cosas. Por eso es que Pablo escribe aquí, y a raíz de este capítulo podemos nosotros deducir que la forma como tratamos en la iglesia las cosas que no son claramente ordenadas por Dios, la forma en que tratamos en la iglesia las diferencias de opiniones en cosas que son secundarias, son de suma importancia. Ahora, este problema de diferencias de opiniones que existía en la iglesia de Roma también nos lleva a concluir, hermano, que dentro de las iglesias locales no todos van a tener la misma opinión en aquellos aspectos que Dios no ha establecido de una manera clara en su palabra. Si dentro de un matrimonio, imagínense, entre más grande sea la iglesia, mayor va a ser el problema, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes trasfondos, diferentes culturas, inclusive venimos de diferentes maneras de cómo nos educaron, y todo eso contribuye a la hora de querer interpretar la Biblia, de leerla, a llevarnos a sacar diferentes conclusiones.
Entonces, hermanos, tenemos que aprender de esto. Ahora, hermanos, antes de proseguir, yo tengo que aclarar que hay cosas que son moralmente malas. Y en estas cosas que son moralmente malas, todos debemos de estar de acuerdo. O sea, no debe de haber diferencia en cosas como, por ejemplo, los cristianos no tenemos la libertad de mentir. No hay libertad para eso. O sea, no es que tú puedes mentir, no, eso es algo moral. O sea, los cristianos no tenemos libertad para robar. Los cristianos no somos libres de cometer adulterio. Todo eso es verdad. Alguien no puede decir, no, sí tenemos libertad para cometer adulterio. No, sí tenemos libertad para robar o para mentir. No, hermanos. Yo espero que en todas estas cosas nosotros estemos de acuerdo, amén. Sin embargo, hay otros aspectos de la libertad cristiana en los que no todos vamos a tener la misma opinión. Por ejemplo, ¿qué estilo de música usar para adorar a Dios? ¿Qué instrumentos usamos? Porque no, hombre, allá en aquella iglesia, pastor, ni siquiera debe estar el Espíritu Santo porque tienen batería. Nosotros aquí puro piano, ¿verdad? Porque hay iglesias que puro piano manejan. No hay batería. O sea, es en estas cosas, hermanos. ¿Puedo ir al cine o no puedo ir al cine? ¿Puedo poner un pinito de Navidad como adorno navideño o no puedo? Bueno, tenemos que entender que no todos vamos a tener la misma convicción sobre estos asuntos. Y si no sabemos, hermanos, cómo manejar esas diferencias de opiniones, podemos hacerle daño, hermanos, y de hecho terminar destruyendo la unidad de la iglesia de Dios. Y a Dios gran comisión. O sea, detrás de estos pasajes, porque recuerda, Pablo empezó con el evangelio. Y a la luz de eso, nosotros tenemos que asumir que Pablo está diciendo, si ustedes no hacen estas exhortaciones, ustedes le están haciendo daño a la iglesia. Pueden terminar destruyendo la iglesia. O sea, ¿cómo? Llevándola a un momento o a un punto donde ya no existe para predicar el evangelio, para ser discípulos. Y ya destruiste la unidad de la iglesia y entonces todo eso afecta. No estamos creciendo en ese mandamiento. Estamos estancados. Así es que, hermanos, esto es algo bien importante. Y es por eso que Pablo tiene que abordar este problema en ambos grupos. Y la pregunta es, ¿qué implica para un grupo de cristianos en una iglesia local como la nuestra ofrecer sus cuerpos en sacrificios vivos al tener que lidiar con diferencias de opiniones en cosas que no son esenciales sino secundarias? ¿Qué es lo que implica? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Nuevamente, versículo 1 hasta el 3. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. O sea, el que come, tú gentil, que comes de todo, porque la Biblia así te lo dice, tu conciencia está bien informada bíblicamente y por eso comes sin cargo de conciencia, está bien. No menosprecies, no juzgues a aquel que no come, el puerco, o que no quiere poner su pinito en Navidad, porque él dice que eso es pecado. No lo menosprecies. Y al que no come, tú que no pones pinito, que no vas al cine, que no usas pantalones, que no te maquillas, que no usas joyas, tú no juzgues al que come, al que no hace todo lo que tú haces, no lo condenes. Y dice, ¿por qué, verdad? Porque Dios le ha recibido. Bueno, antes de explicar a profundidad estos 3 versículos, hermano, yo quiero ampliar la descripción de la identidad de cada uno de estos 2 grupos, comenzando con los débiles. La próxima semana vamos a abarcar más el caso del grupo de los fuertes, pero hoy nos vamos a concentrar más en los débiles. Y lo primero que debemos decir acerca de los hermanos débiles, según Pablo, es que eran verdaderos creyentes en Cristo. O sea, habían aceptado, habían creído genuinamente el evangelio de la salvación únicamente por gracia y únicamente por la fe en Cristo Jesús. Es por eso que el tono de Pablo en Romanos, aquí en esta carta, es muy diferente al tono en el cual Pablo escribe en la carta a los Gálatas y a Colosenses. Pregunta, ¿cuál era el problema en la iglesia de los Gálatas, de Galacia? Bueno, ahí había unos judíos que no aceptaban la eficacia de la obra de Jesucristo y que querían imponer sobre estos creyentes que apenas empezaban, ¿verdad?, a madurar, y sobre todo creyentes gentiles. Ellos querían imponer algunos rituales y ceremonias de lo que era la ley mosaica, como prácticas. O sea, decían, debes de hacer esto si quieres ser salvo verdaderamente. O sea, ellos decían, todas estas cosas son necesarias para la salvación. O sea, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar todavía la fiesta de la Pascua. Y Pablo, al enterarse de esto, y empieza él a percibir este peligro que existía, de que estos recién convertidos gentiles podían caer en esta doctrina, en esta herejía de que la salvación es por obra. No, Pablo va a atacar de una manera enfática en su carta a estas personas, diciéndoles anatemas, diciéndoles
herejes. Y el tono que Pablo usa aquí es bien fuerte, es bien intenso. Es muy diferente al tono que está usando aquí en Romanos. Escuchen lo que dice Gálatas capítulo 1. Después de Pablo presentarse y saludar, o sea, luego en la carta de los Romanos él usa más versículos. Aquí, después de dar el saludo y todo, es como que estaba desesperado por tratar ya este asunto. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. O sea, ya se alejaron para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, Pablo aclara esto, no hay otro evangelio, sino que hay algunos, escuchen las palabras que Pablo va a usar aquí, palabras fuertes, hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que maldito, termine en el infierno, en otras palabras. Wow, qué palabras tan fuertes. Palabras fuertes siempre van a ser para los falsos maestros que pervierten el evangelio, que lo tergiversan y deben de terminar en el infierno, deben de llevarse palabras fuertes porque se están llevando a personas ingenuas por sus doctrinas. ¿A dónde? A la destrucción eterna. Y es por eso que Pablo a ellos sí les dice, sean anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. O sea, era algo que Pablo constantemente tenía que hacer porque habían muchos falsos maestros que querían añadirle a la obra redentora que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Querían añadirle obras. O sea, es Jesús más esto, es Jesús más esto otro. Y dice Pablo ahí, si alguno les predica un evangelio diferente del que habéis recibido de mí, salvación por gracia, salvación por la pura fe y no por nada de lo que tú puedas hacer, sea anatema, sea maldito. Así es que estos versículos nos indican que estos judaizantes de Galacia no eran débiles en la fe, eran más bien falsos maestros. Yo no sé si usted pueda notar la diferencia que hay aquí. Ellos no eran débiles en la fe, ellos eran falsos maestros que estaban enseñando un evangelio de salvación por obra, que no salva a nadie, que es antibíblico. Sin embargo, en el caso de estos hermanos de Roma, sí eran hermanos débiles. O sea, ellos no estaban tergiversando el evangelio. Es por eso que Pablo no los está condenando, sino más bien les pide a los miembros de la iglesia que, ¿qué, hermanos? Que los reciban en amor, que los acepten a esas personas débiles de conciencia porque no están bien informados bíblicamente. Acéptenlos. O sea, estas personas que Pablo califica como débiles eran cristianos. De hecho, dice que Dios es poderoso para qué. O sea, esté firme o caiga, Dios es poderoso para mantenerlos firmes. ¿A ti qué? ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos nosotros que aceptar a los débiles en este tipo de asuntos. Habiendo yo quizás convencido a unos de ustedes de que estos eran cristianos, yo quiero seguir adelante porque todavía tenemos mucho que ver. ¿Y qué es lo que quiero que vean? Mira, ahora lo que dice siguiente versículo. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es inmundo, para él lo es. Hasta ahí nada más yo quiero quedar. Estos cristianos débiles les estaba resultando difícil despegarse de todas esas tradiciones que tenían judías y que muchas de ellas eran mandamientos de hombre. Y les resultaba difícil despegarse por completo de todas esas regulaciones de las leyes del Antiguo Testamento. En lo tocante a lo que era dietas, festividades religiosas, que ellos habían practicado toda su vida. Así es que yo puedo concluir, hermano, que la debilidad de la que Pablo aquí está hablando es una debilidad de conciencia. No es una debilidad de carácter. O sea, ser débil en la fe es ser débil de conciencia. Porque no es lo mismo tener una fe débil. O sea, no es lo mismo tener una fe que no salva. Así que se trata de una debilidad en cuanto a la seguridad de la conciencia de uno que le permite hacer ciertas cosas. Esa es la debilidad de la cual Pablo está hablando. O sea, yo puedo comer carne de cerdo y eso a mí no me afecta, porque mi conciencia la tengo bien informada. Sin embargo, por el solo hecho de que a mí no me afecta en mi conciencia el comer carne, el comer inclusive, no sé, moronga creo que le llaman, que yo nunca la he probado, pero creo que es sangre, ¿verdad? Un guiso de sangre, no sé. El hecho de que a mí mi conciencia no me recrimine, no significa que todos ustedes deben de estar así, o que sus conciencias no les recrimine, no, puede ser lo contrario. Ahora, para Pablo, los cristianos fuertes eran aquellos que tenían una conciencia, como ya he dicho, mejor informada bíblicamente. Ellos sabían que no había ninguna razón religiosa para restringirse de aquellas cosas que Dios no había prohibido. Sin embargo, para Pablo, también estas personas no necesariamente eran personas fuertes en la fe en todos los aspectos.
Simplemente en este aspecto, ellos poseían un mejor entendimiento de las implicaciones de la libertad cristiana. O sea, se puede ser fuerte en esta área, o sea, dame chicharrón, yo me lo como. Mira mi fortaleza, mira mi conocimiento bíblico, y eres fuerte ahí. Pero también puede ser débil en otras áreas. Y Pablo va a abordar a los dos grupos. O sea, sí es cierto, tú eres fuerte. Yo te estoy diciendo que eres fuerte en esta área y te estoy catalogando así para poderme entender a la hora de explicar, para poderlos dividir. Pero al final de cuentas, ambos grupos no estaban andando en el amor. Uno, el débil, estaba condenando a aquellos que no hacían lo que ellos hacían o lo que no hacían. Y estos otros menospreciaban. Mira, débil de conocimiento bíblico, estás bien torpe, deberías de estarte comiendo unos chicharroncitos, si supieras lo bueno que saben. O sea, ese era el problema que había en ambos. No quieres decir, entonces yo estoy del lado de los fuertes. No, Pablo sabía que ellos estaban mal en otros aspectos. ¿Cómo en qué aspecto? En no tener la madurez, en no tener el dominio propio para decir, no voy a hacer lo que la Biblia me permite y mi conciencia me dicta que está bien, pero que perjudica a mi hermano, por amor a ellos. Porque Dios me dice que por causa mía su fe se puede debilitar. El ánimo de querer seguir viviendo para Dios, de predicar el evangelio, puede menguar a causa de mí. Entonces te das cuenta, ambos grupos estaban mal. O sea, estos hermanos supuestamente fuertes en esta área poseían una conciencia fuerte en este asunto en particular. Pero al mismo tiempo ellos estaban luchando con otras debilidades, como ya dije, pero vamos a verlas a través de los versículos que hemos leído. Por ejemplo, versículo 3 dice, el que no come, no menosprecia al que no come. Se estaban menospreciando, ¿verdad? Y el versículo 14 ahí dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, Pablo estaba en ese grupo de los fuertes, del que no hay ningún problema. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para el hermanito verdadero que nació en Cristo Jesús y no es religioso, que dice, yo no voy a poner pinito en Navidad, lo es malo. Que no quiere ir al cine, para él es malo. Y no va al cine para agradar a Dios, no para agradar a los demás. Él lo hace para agradar a Dios. Entonces, dice ahí Pablo en el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, por la comida que te comes, por el vino que te tomas, por ir al cine, si por causa tuya es contristado, se agüita, se desanima, ya no andas conforme al amor. ¿Se da cuenta cómo el fuerte también la estaba regando? No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y así un paréntesis así abierto, esto no habla de perder la salvación, porque si fuera así va a contradecir todo lo que ya dijo Pablo. ¿Sí? Capítulo 8, ¿verdad? A los que él conoció, a todos ellos llamó y al último glorificó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, ¿de qué está hablando, pastor? Bueno, no hagas que por la comida tuya, por lo que tú comes, y que para el hermano, o sea, eso es prohibido, se pierda por aquel por quien Cristo murió. Hay cristianos, verdaderos cristianos, que se están perdiendo de estar viviendo para Dios en sacrificios vivos, que se están perdiendo de ser un instrumento para Dios. Y dice ahí, por quien Cristo murió, o sea, ya murió, Él pagó el precio por ellos. Sería injusto que Jesús haya pagado el precio por ese hermano, que Dios lo haya dado el castigo en la cruz del Calvario, y luego al final de cuentas lo termine en el infierno. Jesús podría decirle, oye, pero pues, Padre, yo ya pagué por Él, ¿por qué al final de cuentas lo mandas al infierno? O sea, no está hablando de perder la salvación según todo el contexto. Pero vamos a seguir, yo cierro ese paréntesis porque ese no es el tema. Pablo aquí nos enseña aquí que algunos de estos creyentes fuertes no estaban dispuestos a restringir su libertad. Sí tienen la libertad de comer chicharroncito y puerco, pero por amor a tus hermanos débiles no estás dispuesto a dejar de comer chicharrón. Que yo como chicharrón y tampoco, si hubiera aquí un montón de cristianos que son débiles, que no tenemos ese problema, por lo tanto yo no estoy diciendo que dejen de comer chicharrón, coman chicharrón, es sabrosísimo. Y si está bien crujiente y con aguacatito y la salsita, mejor. Ese no es el punto es, puede ser en otra cuestión. Volviendo al cine, volviendo a la televisión. O sea, ustedes, si eso le hace daño a un hermanito, o sea, por un tiempo abstente, mientras él crece, mientras él informa su conciencia. O sea, hazlo. No hagas que por lo que tú estás haciendo, que sí tienes la libertad de hacerlo, ese hermanito se pierda de estar viviendo para la gloria de Dios, para predicar el evangelio. Dice el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aquí está el fuerte, ¿verdad? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, de desanimarse. Pues ¿para qué voy a la iglesia? Se dan de cuenta, todos son unos mundanos, dicen los débiles. ¿Para qué? Y deja de venir a la iglesia.
Y todos esos días que deja de venir a la iglesia, Dios lo pudo haber usado para traerle el evangelio a alguien, para discipular a alguien, para orar por alguien. Y se está estancando la iglesia de Dios. Así es que yo veo que aquí Pablo también está exhortando a los fuertes. Yo no sé si usted logra ver el punto, pero el grupo de los fuertes eran fuertes en el sentido de que tenían un mejor entendimiento de lo que se podía hacer en el asunto que Pablo está tratando y lo que no se podía hacer. Sin embargo, ellos estaban comportándose débilmente al no usar el dominio propio y decir, es verdad, yo tengo la libertad para hacer esto, pero no lo voy a hacer por amor a mi hermano débil, me voy a restringir. Es en esto que estaban siendo débiles. Si tenían una conciencia bien informada, pero muy poca disposición a ejercer el dominio propio por amor a los hermanos. En otras palabras, ellos no estaban ofreciendo sus cuerpos en sacrificios vivos. Recordando, ¿verdad? Es una carta. Les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, hermanos, sí, muy fuertes en esta otra área, pero muy débiles aquí. Y Pablo tiene que abordar a ambos grupos. Débiles, dejen de condenar. Fuertes, anden en el labón. No sean tropiezo para estos hermanitos fuertes por los cuales Cristo murió por ellos. Ahora, este conflicto, como yo ya dije, entre los débiles y los fuertes, estaban poniendo en peligro la unidad de la iglesia en Roma. Estaban poniendo en peligro la capacidad de esta iglesia de representar ante el mundo el verdadero carácter de Jesús, el verdadero evangelio. O sea, mira, se están peleando entre ellos mismos. Y Pablo dice, no, recuerden, hay una imperiosa necesidad de predicar el evangelio. Se están perdiendo. Tenemos que hacer discípulos, que los nuevos creyentes crezcan en madurez. Por lo tanto, al haber este tipo de problemas donde no hay una unidad, donde porque no cree como tú en estos asuntos secundarios, tú no le hablas bien y todo eso lo miran los demás, los desanima. ¿Te das cuenta? Hay un peligro y es por eso que Pablo está abordando este tema. Al final de cuentas, hermanos, ambos grupos estaban actuando mal. No estaban viviendo a la altura del llamado de Dios, del llamado del evangelio. Los supuestos fuertes decían cosas como, miren débiles, mi torta de carnita, y fue algo que yo puse ahí imaginario. Miren cómo la acompaño con mi aguacatito y a un lado con un vinito, una cervecita bien heladita, y lo hago en el día de la Pascua, en el día del Señor. Tontos. Si estuvieran más informados, estuvieran disfrutando de estas delicias. Cada vez que yo le muerdo ese chicharroncito y el chicharrón tiene contacto con mis glándulas ahí de sabor, de delicia, hay una explosión de sabor en mi boca que me deleito y me hace adorar a Dios. Y ustedes se están perdiendo de todo eso. Eso era algo como algo que estaban diciendo ellos. O sea, yo acabo de comprar una carne, sí, ahí en ese templo, porque es barata y sé que es sacrificada para los ídolos, pero ya la Dios la limpió. Tú deberías de aprovechar la oferta. O sea, no les interesaba la creencia, la conciencia débil de los hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo evitemos. O sea, este era el problema dentro de esta iglesia en Roma. Ahora, estos versículos nos enseñan que las diferencias de opiniones entre cristianos siempre van a estar ahí, hermano. Lo estuvieron en el siglo I y debemos nosotros aprender a manejarlas con madurez. Lamentablemente, hoy en día estamos viendo esto en las iglesias. ¿Cómo qué? Quizás no como debo comer carne o legumbres, debo de guardar este día o no guardarlo, pero, pastor, como decíamos, ¿podemos poner un arbolito de Navidad en diciembre? ¿Podemos adornar nuestras casas en diciembre con adornos navideños? ¿Podemos ir al cine? ¿Podemos ver televisión? Puedes ver televisión. Sin embargo, hay programas, hermanos, que no son aptos para los cristianos. ¿Por qué no son aptos? Y ahí dice que para adultos. Yo soy un adulto. Eres un adulto donde mora el Espíritu Santo. Tú no puedes ver imágenes llenas de erotismo, de sensualismo, mucho menos donde salen ya personas desvestidas, porque no necesitas ver, hermano, una película donde salen desnudos, donde es una pornografía totalmente abierta. No, a veces como se visten, como las insinuaciones y todas estas cosas. Así es que es verdad, podemos ver programas, películas, sin embargo, que sean aptas, que no vayan a contristar al Espíritu Santo. O sea, las películas que vemos en nuestros hogares, podemos decirle a Dios en oración, gracias, Padre, por esta película que voy a ver. Gracias, me va a bendecir. Si tú no puedes darle gracias a Dios por la película que vas a ver, pues algo está mal. Sabes que está mal, que contrista al Espíritu Santo de Dios en ti. Sabemos que es pecado emborracharse, ¿verdad? Sin embargo, pregunta, ¿significa esto que un cristiano no debe de ninguna manera tomarse una copa de vino? ¿Significará eso?
pastor, ¿debemos adorar en la iglesia únicamente con himnos? No con la música cristiana moderna, contemporánea. ¿Podemos tocar con piano, con batería? ¿Podemos hacer todo eso? Bueno, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo debemos lidiar con estas diferencias dentro de la iglesia? En una forma tal que nosotros mostremos el amor de Cristo en nuestro trato los unos con los otros. ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos, pastor? Vamos a ver las instrucciones de Pablo. Y las instrucciones que Pablo da, primeramente se las da a los débiles. Recuerda, yo ya más o menos te dije cuál era la lógica, la mentalidad de los fuertes, ¿verdad? Tonto, no estás comiendo carnita, estás comiendo esto, lo otro. Pero la lógica de pensamiento de los débiles era, bueno, como yo no puedo participar de esas cosas con una limpia conciencia, entonces nadie tiene derecho a participar de ello. Estaban condenando a las personas, estaban juzgándolas. O sea, tú tampoco tienes que hacer eso. O sea, déjenos a nosotros establecer lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. De esa manera vamos a tener una iglesia más santa, menos mundana. Esto era lo que estaban diciendo indirectamente estas personas. Querían establecer qué se puede hacer, qué se puede practicar y qué no se puede practicar. Y Pablo no va a permitir esto. Porque aparte de que los débiles estaban desarrollando una actitud bien hipercrítica hacia los que no tuvieran las mismas convicciones que ellos tenían en asuntos de conciencia secundario, o sea, ellos también estaban juzgando y condenando a los fuertes. Y la pregunta es, ¿cómo trata Pablo este asunto? En primer lugar, Pablo les recuerda que todos ellos habían sido aceptados en la presencia de Dios únicamente en base al sacrificio de Jesús. Solamente por eso, escucha lo que dice el versículo 3. ¿No lo tengo ahí? Bueno, no se preocupe, yo se lo voy a leer. Dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Ahí están ambos grupos, ¿verdad? El débil y el fuerte. El que condena y el que menosprecia. Bueno, dice Dios, hey, Dios los ha recibido. Criticón. Es que ellos ponen el árbol de Navidad, ¿no? Criticón. Tranquilo, Dios lo recibió. Y escucha lo que dice el versículo 7 del capítulo 5. Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Otra vez Pablo haciendo el mismo énfasis. Para la gloria de Dios. Dejen de condenarse, dejen de menospreciar. A ambos grupos Dios los ha recibido para la gloria de Dios. O sea, Pablo en otras palabras está diciendo, si Dios nos ha aceptado, nos ha justificado únicamente por la fe en la persona y obra de Jesús y únicamente por gracia, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a otros miembros del cuerpo de Cristo por asuntos de preferencia personal? ¿Quiénes somos? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si Cristo ya lo recibió. Yo no sé si usted ve el argumento tan glorioso de Pablo aquí. O sea, con el fin de convencer al débil, de dejar de condenar a los que no se están absteniendo de cosas como la carne, Pablo les dice, piensen en el perfecto Dios en santidad y en justicia, que no solamente los recibió a ustedes, sino que los adoptó como hijos. Pastor, ¿de dónde saca todo eso? Recuerda, es una carta. Lo leímos, capítulo 8. Escucha lo que dice ahí, capítulo 8, que no sé por qué ando hasta allá, no sé si me perdí, pero voy a ver si me regreso ahí. Pero dice el capítulo 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Creo que ahí es donde vamos. Una vez más, no hemos recibido el espíritu de esclavitud. ¿Para qué? Para que estés otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. O sea, no solamente Dios te recibió, sino te adoptó. Y por eso ahora puedes clamar a Abba Padre. Somos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo. Y dice, bueno, si esto es así, y lo es, entonces ¿por qué tú rechazas a tu hermano solo porque prefiere adorar con batería? Solo porque él no quiere adorar con piano solamente. ¿Por qué entonces tú rechazas a tu hermano porque puso un arbolito de Navidad en Navidad? ¿Por qué? Si Jesús pagó por ambos, los adoptó, es hijo de Dios a quien tú estás menospreciando. Mire, hay personas que son bien piquis, quisquillosas para la comida. ¿Por qué? Porque ellos crecieron y fueron educados pues, para tenerle pavor a ciertas comidas, ¿verdad? Pero hay otros, como yo, que comen donde sea y lo que sea. O sea, tú me puedes llevar al Abastos de allá de Torreón, Coahuila, y ahí en ese puestecito donde se están asando las tripitas o las carnitas, yo allí como. Pero hay otros hermanos que no.
Si usted es como yo, o sea, como ya dije, puedes ir a cualquier expendio afuera, o sea, no hay un edificio con aire acondicionado, no hay las cosas que tiene un buen restaurante para mantener una higiene perfecta. O sea, si tú vas a un lugar así, tú puedes comer esos tacos mosqueados. Y con decir tacos mosqueados es decir de una manera fina y educada que las moscas previamente han venido a tocar ese taquito a mí, la mayoría de los casos a mí no tengo asco. Hay momentos así particulares donde sí me da asco, pero son momentos casi no los veo. Bueno, yo me puedo comer y le hago hacia la mosquita, y le echo más limoncito y salsita pero un hermano, hay hermanos que no. Bueno, cuando eso suceda, tú no te burles del hermano. Exagerado, que sabe qué, que no sé qué. A lo mejor sí lo es. Pero recuerda, es hijo de Dios. No te burles de él, porque luego hay maneras de uno burlarse y quizás la persona no se da cuenta, pero Dios sí. Y como vamos a ver, Pablo va a llegar un momento donde dice, ok, si por lo que ya te dije por la buena que dejes de hacer lo que estás haciendo mal, déjame te digo, debes de temer porque un día vas a comparecer ante el tribunal de Cristo y vas a dar cuenta de todo lo que hiciste. Si tú menospreciaste a tus hermanos o si tú los condenabas y los juzgabas y causaste que la unidad de la iglesia se detuviera y que el evangelio no fuera predicado y que el discipulado no continuara avanzando, pues esto es bien importante, hermanos. O sea, si yo por el hecho de tener una conciencia fuerte, porque la tengo bien informada, yo me empiezo a burlar de alguien, Dios eso lo ve mal, porque afecta. Y si más esa persona se llega a enterar y la afectas tú por tu burla y se desanima, Dios nos va a hacer responsables de ellos. Pastor, ¿y qué con el vino y eso y todo aquello? Déjame decirte, la Biblia es bien clara, y yo no estoy exhortando a nadie a beber vino, pero la Biblia es bien clara. Jesús transformó el agua en vino. El problema está en no tener control del vino. El problema está que hoy todas las bebidas alcohólicas ya son muy diferentes a las bebidas de antes. Hoy con tanta mezcla, tanta químico que le echan, tiene el potencial de volverte un adicto a ellos. Eso es lo peligroso. Dios creó la comida, Dios creó el sexo, Dios creó el vino para deleitarnos dentro de los límites que Él estableció. Así como yo tengo dominio propio para mantenerme santo en mi matrimonio, si yo quisiera, que a mí no me gusta esa cosa, yo lo pruebo, nunca lo probé, si yo quisiera lo haría. Porque así como tengo yo dominio propio para mantenerme puro para mi esposa, puedo hacerlo para lo mismo eso. O sea, y yo sé que tú puedas pensar diferente, no te preocupes. Yo no te voy a menospreciar por eso. Entiendo que si tú eres un verdadero cristiano, eres parte del cuerpo de Cristo. Eres la novia de Jesús y yo no voy a hablar mal de la novia de Jesús. Así como a mí no me gustaría que hablaras mal de mi esposa, de mi novia, a Jesús tampoco le gusta que tú hables mal de la esposa de Jesús. Así es que, hermano, yo no tengo problemas, volviendo al caso de los tacos, con aventarme estos tacos previamente visitados por las moscas. Y me pueden criticar, no hay problema. Sin embargo, yo no voy a terminar menospreciando a aquellos que no lo hacen. Yo no sé si tú estás captando lo que estoy tratando de explicar. La cosa es que en cualquier grupo que tú estés, aprende a no condenar y aprende a no menospreciar. Así que lo primero que debemos de hacer en un problema así, bueno, recordemos que todos los cristianos hemos sido aceptados en la presencia de Dios únicamente por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario y únicamente por fe. Nada más por eso. Así es que el que no coma, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Segundo lugar, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, Pablo nos recuerda, yo te voy a decir quién es el amo, dice Pablo. Yo te voy a decir quién es el Señor de sus vidas. Dice el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Recuerda, estamos tratando con los débiles primero, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme en el futuro porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, ¿quién eres tú para criticar al criado ajeno? Porque ¿eres tú el amo de él? ¿Eres tú su Señor? ¿Eres tú su dueño? ¿Él es tu criado para condenarlo? No lo eres, ¿verdad? No, tú eres igual que todos, criados, siervos, esclavos de Jesucristo. Mire, vamos a suponer que tú y yo tenemos un restaurante. Y este restaurante está enfrente del uno al otro. Lo único que separa a nuestros restaurantes es una carretera. ¿Sí? Y bueno, resulta que la forma como tú diriges a tus empleados en tu restaurante es totalmente diferente a la forma en que yo dirijo mi restaurante. Tus empleados, por dar un ejemplo del turno de la mañana, ellos entran a las 5 de la mañana, bien temprano. Qué difícil para estos empleados, ¿verdad? Bueno, el turno de la noche sale hasta las 11, casi 12 de la noche. Mientras que mis empleados
del turno de la mañana entran a las 8 de la mañana. Qué rico, ¿no? Ese es el horario que tenemos yo y Juanito. Yo por mucho tiempo, por 20 años casi, estuve yo abriendo o llegando a trabajar a las 5 de la mañana. Eso es terrible. Bueno, imagínate, hermanos, que yo también tengo para el turno de la noche, para mis empleados, que salgan a las 8 de la tarde, 8 de la noche. Bueno, imagínense que yo vaya a su restaurante, tú no estás ahí y empiezo yo a modificar ahí el horario. Y luego yo voy con los empleados y les digo, empleados, de aquí en adelante, ustedes ya no van a entrar a las 5, van a entrar a las 8. Quizás algunos delitos, ¿verdad? Parece, ¡yeah! Pero los otros, ¿y este cuate quién es? Y a ver, ustedes los del turno de la noche van a salir a las 8 de la noche en vez de a la medianoche. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían algunas cosas que dirían estos empleados, los que están bien cuerdos? ¿Y usted quién es? ¿Sí? Bueno, es lo mismo, o sea, ¿tú quién eres? O sea, este ejemplo no se compara Cristo es el amo de todo el universo, o perdón, es el Señor de todo el universo. Es el Señor de todo. Y tú estás juzgando al criado de Jesús. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Tú no tienes derecho para hacerlo. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Por qué estás haciendo eso? Y bueno, a la luz de esto, algunos judíos, miembros de la iglesia en Roma, se preguntaban, bueno, entonces, ¿podemos comer carne o no? Pues no sé. Dicen unos hermanos que sí. Dice Pablo, pero yo no estoy seguro. Y Pablo les dice, ok, tú puedes comer, pero si no estás seguro en tu conciencia que esto está bien y sabes que a lo mejor no agrada a Dios, no lo hagas. Abstente de todo esto. No lo hagas, no. Si tú no tienes una conciencia limpia, no lo hagas. No vayas en contra de tu conciencia. No lo hagas porque es peligroso. Tercer lugar, ¿qué más dice Pablo? Bueno, ¿cómo yo le hago para tratar este asunto, pastor, de diferencias que hay aquí en la iglesia? Bueno, en tercer lugar, cada uno debe de estar convencido en su propia mente de que está agradando al Señor. Escucha lo que dice el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. O sea, los judíos, quieren guardar ciertos días festivos del calendario judío. Otros juzgan iguales todos los días. O sea, para los gentiles, cualquier día es día del Señor. Pero dice Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su conciencia, en otras palabras. El que hace caso del día, el que guarda los días del calendario judío, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. En otras palabras, hermano, si tú tienes dudas de que si puedes o no puedes poner un pinito de Navidad, si tú tienes dudas de que puedes ir al cine o no puedes ver al cine, o no puedes ir al cine, mejor dicho, primeramente, dice Pablo, si tú tienes dudas, no lo hagas, no vayas. Primeramente, darte a la tarea de informar tu conciencia con la palabra de Dios. Y después de haberte dado a esa tarea, informas tu mente con las verdades de Dios y continúa ahí la duda y no estás convencido plenamente en tu propia mente, no lo hagas. Escucha lo que dice el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. El que duda. O sea, el débil, el judío que ya finalmente el gentil le dice, mira, prueba el chicharroncito. Pero él no está seguro, pero porque la insistencia del hermano y porque todos lo están haciendo, pero él duda, dice, es condenado. Porque no lo hace con fe. O sea, no lo hace creyendo. O sea, él todavía tiene el temor de que está haciendo mal. Y dice, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. En otras palabras, hermano, si no estás seguro de si debes o no comer, si no estás seguro, como ya dije, de ir al cine o no, de celebrar la Navidad o no celebrarla, escucha, no lo hagas. Porque si lo haces tú, estarás actuando en contra de lo que tú crees, en contra de lo que te está dictando tu conciencia. Y ir en contra de tu conciencia, hermanos, es bien peligroso. Es pecado, dice la Biblia, para empezar. Mire, le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que hay un cristiano en la iglesia que celebra la Navidad. Yo celebro la Navidad y cuando podemos adornamos la casa con lucecitas y todo eso. Bueno, vamos a suponer que hay varios hermanos que celebramos la Navidad y ponemos pinitos y tú crees que eso es pecado. Pero para la mayoría de nosotros aquí en la iglesia no lo es. Haremos inclusive aquí pinitos y todo eso. Y de repente te empiezan a decir, mira, no es malo, mira estos versículos, aquí dice y esto, aviéntate esta predicación de Chuy Olivar, lo explica bien y todo eso. Bueno, y tú lo haces, pero no te convencen.
no lo hagas. No lo hagas porque es la moda, no lo hagas porque te insistieron, no lo hagas porque si va en contra de lo que tú crees, de lo que te dicta la conciencia, no lo hagas. Es por eso que Pablo está diciendo ahí, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿A qué se refiere? A su conciencia. Porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de la conciencia es pecado. Es extremadamente peligroso ir en contra de lo que te dicta la conciencia. Porque según la Biblia, cada vez, hermano, que tú lo haces, de alguna manera, no sé cómo, tu conciencia se debilita, porque empiezas a adormecerla. O sea, al principio, cuando vas a hacer algo que no estás seguro si es permitido o no permitido, al principio lo haces, pero luego te queda un cargo de conciencia y te sientes mal. O sea, tu conciencia se siente convicto de pecado y te entristeces. Bueno, si tú continúas haciendo eso, ya llega un momento en que tu conciencia ya no te va a redarguir. Y este es un asunto serio. Porque cuando un cristiano comienza a actuar en contra de su conciencia, aún las cosas bien pequeñitas, empieza a transitar por un camino peligroso que no sabes dónde va a terminar. ¿Te acuerdas del rey David? Bueno, yo tenía aquí los pasajes, pero por el tiempo, yo creo que ustedes recuerdan, en una ocasión David está huyendo de Saúl. Y llega un momento donde David está escondido en una cueva y Saúl entra a hacer sus necesidades. Y los que están con David le dicen, este es tu momento, Dios te lo puso ahí. Él te quiere matar, mátalo tú. Él no lo hizo. ¿Sabes qué hizo él? Le cortó un pedazo de su capa. Pero David se sintió mal, él no lo quería hacer. Se sintió él mal. ¿Y qué pasó, hermanos? Después. Porque la pregunta es, ¿cómo un individuo como David, que según Dios, según la opinión de Dios de David, era un hombre conforme a su corazón, cómo él, una persona así, teniendo una conciencia tan sensible en ese momento, llegó a tomar la mujer de otro, se acostó, la embarazó y para cubrir su pecado manda a matar al esposo de esta persona? ¿Cómo llegó ahí? Violentando su conciencia, apagándola, ignorándola. Hay personas que caen en los pecados y empiezan viendo, no sé, una imagen seductora y no hay nada de desnudez y te sientes mal, pero la tentación regresa, la vuelves a ver, la vuelves a ver. Y hay un momento en que ya no te sientes mal. Se apaga tu conciencia. Bueno, ese es el peligro que hay. Por eso Pablo está diciendo, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe, lo que no proviene de fe es pecado. Así es que no ignores, hermano, a tu conciencia en cualquier aspecto secundario que la Biblia no explica de manera clara. No lo hagas. Haz lo que te dicta la conciencia. La conciencia Dios no la dio. De hecho, Pablo dice, ¿verdad? Aquellos que no tienen la ley no tienen excusa porque el corazón, la conciencia que Dios les dio, les dice qué es lo que está bien, lo que está mal. Por lo tanto, ellos también están condenados. No pueden decir, no, es que yo no sabía tu ley. No, te di la conciencia. Ella es la que te dicta lo que está bien y lo que está mal. O sea, David estuvo ignorando su conciencia. Llega un momento en que no va a donde él debe estar. Estaba en guerra el pueblo de Israel, él debería estar ahí. No está ahí, sale a pasear ahí por su palacio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Vio a esta mujer desnuda bañándose y en vez de rápidamente quitar la mirada, la dejó ahí. ¿Cómo cree que llegó ahí? No llegó de un día para otro. No. Es gradualmente. Y llega un momento en que dice, ¿quién es esa mujer? Y el que le responde le dice, señor David, es una mujer casada, es la esposa de Urias. Pues está yendo para platicar con ella, Sabemos cómo termina la cosa, ¿verdad? Así es que Dios nos está diciendo, tengan cuidado con su conciencia. No vayan en contra de ella. No, esto es peligroso. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya abro un paréntesis para decir que cuando tú, hermano, por tu falta de conocimiento bíblico, te abstienes de comer ciertas comidas, de hacer ciertas cosas, pero después pasa el tiempo y maduras, creces bíblicamente hablando y mejoras por consiguiente la información bíblica de tu conciencia, entonces llega un momento en que te convences, ya te convenció la Biblia, ya no vas en contra de tu conciencia, ya tu conciencia está tranquila. Como dice Pablo, versículo 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, ya cuando tú te informaste y ya dices, no, esto no es inmundo, esto no es malo, y estás plenamente convencido, yo te voy a decir algo, ten cuidado de no quedar atado emocionalmente a tu conciencia. ¿Cómo así dicen, verdad? O sea, ¿a qué se refiere con esto, pastor? Bueno, yo nací en una iglesia bien legalista.
una iglesia Sierving Bíblica, me dieron el evangelio, me convertí, gloria al Señor, por ese pastor, por esa iglesia. Sin embargo, no puedo yo negar que no fuera una iglesia legalista. O sea, en esa iglesia decían que ir al cine era malo. O sea, ver las películas que dan en el cine era malo, pero ver las películas en la tele no lo era. O sea, yo no sé si porque la pantalla era más grande o qué onda. Pero en el momento en que yo voy creciendo, yo no me daba cuenta y decía, sí, ir al cine es malo, pecador, todo eso, ¿verdad? Bueno, llega un momento, hermanos, en que mi conocimiento bíblico creció y mi conciencia empezó a ser libertada de esas reglas de hombre. Llega un momento donde ya la verdad de Dios me convence plenamente de que ir al cine no tiene nada de malo, siempre y cuando, vuelvo a repetir, vea películas aptas para cristianos donde el Espíritu Santo de Dios está en él. O sea, esto me dice que yo no puedo ver películas con alto contenido sexual o cualquier otro contenido violento, ¿verdad? Bueno, llega un momento en que ya la verdad me liberta, por conocer a la verdad y la verdad lo libertará. ¿Y qué cree que pasó cuando fui por primera vez al cine después de mucho tiempo que no iba? Me sentía mal, me sentía raro. Siento mal, como que era pecado. O sea, yo quedé emocionalmente atado a mi conciencia. Pero a medida que Dios me volvía a mostrar esas verdades, cada vez mi conciencia se iba desatando de esa falsedad. Bueno, cuando Dios te enseñe ciertas cosas que a lo mejor tú crees que son malas y te liberte de eso, ten cuidado de no quedarte emocionalmente atado a tu conciencia. Cierro ahí ese paréntesis. Si tú no lo haces, vas a estar claudicando entre las dos cosas. Pero dije que cerrar ese paréntesis, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan estos versículos? Bueno, que cada uno debe formar su propia opinión sobre asuntos secundarios, considerando seriamente la enseñanza de la Escritura al respecto de todas esas cosas. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Recuerda que Pablo nos dijo, hey, no se transformen al siglo de hoy, sino renovaos su entendimiento a través de, ¿qué? De las verdades de Dios. Y ahí van a poder comprobar cuál es la voluntad perfecta de Dios en asuntos como estos. Y bueno, una vez que el creyente ya llega a la conclusión en que ya me lo mostró Dios, voy a agradarle, por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Agradar al Señor. Pero si empiezas a ver otros hermanos que tienen este problema que tú tuviste, no los menosprecies, no los juzgues. O sea, el punto aquí es, no hagas algo simplemente porque los demás lo están haciendo, porque es la moda. No, hazlo porque Dios ya te convenció. Por eso debes de hacerlo. Ok, más rápido. 4 lugar. ¿Cuál es la instrucción que Pablo nos da? Bueno, débil, debes de vivir con la conciencia de que no te perteneces a ti mismo. Cristo te compró con el precio de su sangre. Ya lo que dice el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto, escucha lo que dice ahí, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo murió, resucitó y volvió a vivir? Para ser Señor. Así de los muertos, de los que ya vivieron, de los que ya murieron en Cristo, como de los que viven. ¿Y qué significa esto, hermano? Bueno, que Cristo es tu Señor. Tú le perteneces a Él. O sea, tú no te gobiernas a ti mismo. Tú no estás aquí para hacer tu propia voluntad, sino la voluntad de tu Señor. Y hay muchas personas que profesan ser cristianas que el domingo están cantando, Jesús es mi Rey soberano. Pero llega el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, con su vida, es como si estuvieran cantando, pero sigo siendo el rey, ¿verdad, Vicente Fernández? Pero sigo siendo el rey porque hago mi voluntad. ¡Wow! O sea, aquí, si Jesús es el Señor de todos, eso significa, hermano, que Él es el Señor de tu vida. Que Jesús tiene que ser tu Señor, no solamente aquí en la iglesia, no solamente el domingo, sino lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana y las 24 horas del día. Eso es lo que significa. Así que ya sea que decidas abstenerte de algo que no está prohibido en las escrituras o que decidas participar de ello, bueno, asegúrate que lo estés haciendo para el Señor. Y una manera de asegurarte de que lo estás haciendo para el Señor es, pregúntate si puedes dar gracias por lo que vas a hacer. Voy a ir al cine, ¿puedes darle gracias a Dios? ¿Puedes ir al cine? Voy a poner un pinito de Navidad, ¿puedes hacer eso? Me voy a tomar una cerveza, ¿puedes darle gracias al Señor por eso? Si no puedes darle gracias al Señor por eso, mejor no lo hagas, no estás seguro. Tu conciencia te está diciendo, no, duda eso todavía. Mire, supongamos que algún hermano débil se abstiene de beber vino de una manera total. Porque la razón de él es, esta sociedad pues ha usado del alcohol, y yo no quiero ser partícipe de eso, yo no quiero que un amigo que tenga ese problema alcohólico me vea en un bar tomándome ahí una chevecita, así es que prefiero abstenerme de eso.
O más bien, o a lo mejor también dice, no, prefiero tener de esto porque yo en mi vida pasada era un alcohólico y eso del vino me atrae y puede hacerme caer. Bueno, todo eso, hermanos, está bien y no hay que etiquetarlo como un hermano débil. No, de hecho, eso que está haciendo el hermano es digno de alabanza. Sin embargo, el hecho de que este hermano decida hacer esto, él no tiene el derecho de venir a decir, así deben de ser todos ustedes. Nadie va a tomar vino. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo estoy cuidando la libertad tanto del fuerte como del débil. Hay libertades. ¿Qué es lo que te dicta tu conciencia? Eso es lo que debes de hacer. O sea, no puede venir a armar una campaña y decir, no, de aquí en adelante el que vaya al cine es un mundano y yo no voy. No, bueno. O sea, tú estás en todo tu derecho de decidir no hacer muchas cosas y eso es digno de alabanza. Pero tal vez, hermano, los demás no. Y no puedes tú condenarlos. No puedes tú menospreciar a los demás hermanos. O sea, esa es tu decisión personal y no debes de imponérsela a nadie. Por eso Pablo dice, el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así el que no se abstiene de alguna cosa, del cual no está segura, déjalo, lo está haciendo para el Señor. Al final de cuentas, no hay problema. Finalmente, ¿qué podemos hacer, hermano, cuando hay este problema aquí? Bueno, debemos recordar, hermano, que un día vamos a darle cuenta a Dios. Escucha lo que dice el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, es tu hermano, es hijo de Dios también. ¿Y por qué lo juzgas? ¿Por qué lo condenas? ¿Porque come cerdo? ¿Porque va al cine? ¿Porque lo juzga? O tú también, que vas al cine, que comes cerdo, ¿por qué menosprecias a tu hermano que no hace todo eso? Débil, ignorante de la Biblia, ¿por qué lo menosprecias? ¿Simplemente porque no piensa como tú en esas cosas secundarias? Dice Pablo, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo yo, o sea, Dios. Dice, yo voy a cumplirlo, vivo yo para si no. Ante mí, toda rodilla se doblará, la tuya también, criticón, juzgón, menospreciador. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, ¿de qué? De sí. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, el veredicto final de estos asuntos secundarios, hermanos, están en las manos de Dios, no están en tus manos. Y además recuerde ya, porque es una carta, recuerde ya que el veredicto final acerca de los verdaderos cristianos ya fue pronunciado en el cielo. Te lo recuerdo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y tú lo estás condenando. ¿De verdad? Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ante Jesús, toda rodilla, la tuya y la mía, se van a doblar. Y vamos a confesar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te das cuenta, hermanos? No es ante ti que nos vamos a doblar y que vamos a confesar con nuestra boca que tú eres el Señor. No, no. Escucha, no tomes la función que le corresponde a Dios. Bájate de tu pedestal, de tu trono imaginario, desinfla tus aires de superioridad. ¿Por qué? Porque tú no eres el juez. El juez es Dios. Y Él verdaderamente sí puede ver la condición real de cada corazón. Tú y yo no tenemos esa capacidad. Escucha lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, o capítulo 4, versículo 5. Porque ahí Pablo nos va a decir que Dios no solamente ve lo que hacemos, sino ve el propósito, la razón de por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es diferente. Tú puedes pretender delante de todos y estás haciendo algo bien ante nuestros ojos, pero tu corazón, el propósito de por qué estás haciendo eso puede ser algo malo, incorrecto, y Dios lo sabe. Voy a dar dinero para que vean que yo sí doy. ¿Te das cuenta? O sea, estás haciendo algo correcto, pero con el corazón, con el corazón no correcto. Escucha lo que dice Pablo. Dice Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, esto es lo que debemos de hacer nosotros, no por eso soy justificado. O sea, no porque tu conciencia te diga que todo está bien, que cuando tú partas de este mundo y vayas a la presencia del Señor, todo va a estar bien, no te confíes en eso. Escucha, no por eso soy justificado, no por eso ya alarmé, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgues nada de tiempo o antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué va a hacer? Van a manifestar las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Que es Dios el que solamente puede ver la condición del corazón. Solo Él puede ver de todos los ángulos, ¿verdad?, que existen, la condición del corazón, y el poder hacer eso lo lleva a Él inclusive a ver las intenciones del corazón.
¿Y cuántas veces no hemos dicho nosotros, yo sé por qué lo hizo? Tú no sabes. No, sí, yo sé. O sea, sabes que pecó, pero tú no sabes la razón. Tú no eres Dios. Dios es el único que sabe por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, si yo predicara para que me den un sueldo, Dios lo sabe. Pero Dios sabe. Y estoy seguro que yo no hago lo que hago por el sueldo. Al principio no fue así. Dice la Biblia que los que con lágrimas sembraron con regocijo segarán. Y yo ya estoy viendo algo de esto. No se imaginen que me den un salario. No, tengo que seguir trabajando. No me estoy fijando, gracias a Dios. De hecho, no me lo merezco. No debería, me siento mal cuando me lo da. Pero también sé que es parte de lo que Dios ratifica. Pero las intenciones Dios las conoce, hermanos. Y dice ahí Pablo, porque yo creo que cuando lleguemos allá al cielo, a ese tribunal de Cristo, nos vamos a sorprender de muchas cosas. O sea, quizás a los que criticábamos mucho son los que van a recibir un mayor galardón. Mira lo que dice Pablo ahí al final, o sea, al final del versículo 5. ¿Qué dice ahí Pablo después de decir, no juzgues antes de tiempo hasta que venga el Señor y aclare el oculto de las tinieblas y manifiesta la situación del corazón? Entonces cada uno recibirá su alabanza. El hermano ese que yo tanto critiqué y juzgué y menosprecié, le dieron una corona más grande que la mía. Aguas. Así que, hermanos, no vayamos por la vida condenando y menospreciando a los demás. Más bien vivamos conscientes de que un día todos vamos a compadecer ante Cristo. En vez de estarte ocupando en lo que hacen los demás, bien o mal, ocúpate en lo que tú estás haciendo bien o mal. Porque tú vas a rendir cuentas de ti mismo. Podemos concluir, pues, hermanos, que lo que Pablo está tratando aquí con estos creyentes de Roma es, o lo que él quiere llevarlos a hacer, es que ellos puedan ver lo importante que es arreglar este problema. ¿Por qué? Porque, como ya dije, está en juego la unidad de la iglesia. Si la unidad de la iglesia se desaparece, no va a haber predicación eficaz del evangelio, no va a haber hacer discípulos. Vamos a estar aquí, pero vamos a estar perdiendo el tiempo, lo que verdaderamente importa. Así es que la pregunta es, ¿tenemos la conciencia de que somos siervos de Cristo y que debemos de estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para promover el bienestar de esta iglesia en particular, la cual Cristo pagó con su sangre? O sea, tú estás consciente de todo esto, porque mira lo que dice Pablo, ya en los últimos versículos. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos, ya les puse ahí, procuremos, seamos intencionales en qué, hermanos, en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de tu comida, por causa de las decisiones que tomas, que son decisiones de preferencia personal. No desanimes a los hermanos, no desanimes al pastor, a tus líderes. No lo hagas porque estás destruyendo la obra que Dios levantó en este lugar. O sea, no entorpezca, no estorbes, no paralices la obra redentora de Dios con tus diferencias de opiniones. Deja eso y más bien haz todo lo posible para contribuir para la paz y la mutua edificación, para que entonces la iglesia esté saludable y pueda llevar a cabo la gran comisión de predicar el evangelio. Porque lo que está en juego aquí, hermano, no es asunto de comida, de bebidas, como ya dijo Pablo. Lo que está aquí en juego es el evangelio que necesitan oír urgentemente los pecadores. ¿Por qué empecé diciendo lo que es una carga? Porque tengo que regresarte de nuevo a lo que Pablo ya dijo al principio. ¿Qué fue lo que Pablo nos dijo al principio de su carta, capítulo 1? ¿Lo recuerda? Dice Pablo, capítulo 2, ahorita voy a regresar al 1. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea, Pablo nos habló de la realidad de que un día Dios va a juzgar a todos y Dios está airado. Y por el corazón no arrepentido de las personas, que muchas de ellas no saben por qué no se les está predicando el evangelio, ellas van a terminar en ese justo juicio de Dios, el cual, dice el 6, pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscar gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen, hermanos, a la verdad. No obedecen al evangelio de que se arrepientan, de que vengan a Dios. No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también van a perecer sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, también van a ser juzgados, porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen.
De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Versículo 15. Estos muestras que llevan escrito en sus corazones lo que la ley exige, la conciencia. Como les atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Pero donde quiero llegar es al 16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de todas las personas, como declara mi evangelio. Hermanos, los pecadores necesitan oír urgentemente este mensaje del evangelio. Tú eres un pecador, Dios está airado, arrepiéntete, porque te diriges hacia un día donde Dios desatará toda su ira por tu rebeldía, por tu maldad, por tu corazón no arrepentido. ¿Te das cuenta? Pablo estaba consciente de esto. Y es por eso que les dice, mira, este es el evangelio, esto es lo que está sucediendo, quiero ir a predicarles el evangelio. Ya ahora ustedes han sido libres, ya tienen el Espíritu Santo. Y de verdad, ¿hay problemas en la iglesia? ¿De verdad tú tienes un mayor concepto que el que debes de tener? ¿Eres un esclavo al igual que todos? ¿Eres un simple miembro? No juzgues, no condenes, no menosprecies. Por favor, un día todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. No destruyas la obra de Dios, no destruyas la unidad de la iglesia, porque eso impide que se predique este evangelio. Eso impide que haya ánimos en todos los cristianos para ser discípulos. Eso es lo que Pablo está diciendo al final de cuentas. ¿Qué es lo que empieza a decir Pablo después de dar el saludo? Así que en cuanto a mí, dice Pablo, en cuanto a mí estoy pronto, deseoso, listo para anunciarles el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. O sea, quiera Dios, hermanos, que también nosotros, al igual que el apóstol Pablo, estemos conscientes de todas estas realidades. ¿Qué realidades? Viene un día donde Dios va a juzgar a los pecadores, a tus hijos, a mis hijos que no están en Cristo todavía. Viene un día. A tus vecinos, a tus familiares, a tus conocidos. Y de verdad, estamos nosotros ocupados criticando a los demás, menospreciando a los demás porque no creen como tú, porque no creen como yo. No, es hora ya de despertarnos del sueño, dijo Pablo la semana pasada. Ese día está más cerca que cuando creímos. Despertemos, desechemos todas esas cosas que nos mantienen ahí peleando, liderando, pecando. ¿Para qué? Para que entonces podamos cumplir la gran comisión, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a todas criaturas. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Así que, hermanos, tenemos que ser intencionales, tenemos que ser diligentes. ¿En qué, hermanos? En contribuir a la paz, a la mutua edificación de la iglesia, aprendiendo a convivir en amor y respeto a pesar de las diferencias de opiniones secundarias que puedan haber entre nosotros. Termino leyendo esto que Pablo escribe en la misma carta, que veremos más a profundidad la próxima semana. Dice Pablo, pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre ustedes un mismo sentir según Jesucristo, no según tú, según Jesucristo, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús, Padre, te he glorificado, he hecho lo que tú me enviaste. Es así como tú glorificas a Dios. Dios nos dio una misión, predicar el evangelio, hacer discípulos. Queremos tú y yo glorificar a Dios, vamos a hacer esto. Pero necesitamos la edificación mutua, necesitamos la unidad. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como Cristo también los recibió. De esa manera. Padre, gracias por tu